Bienvenidos a otro episodio de Lectura Obligada, este espacio donde tratamos de conocer lo que dice la prensa israelí a través del análisis que cambió la conversación. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy es ¿quién gobierna Siria? ¿Qué pasa cuando un país cae en manos de grupos islamistas con pasado yihadista, pero sin control real sobre su propio ejército? ¿Y qué pasa cuando la minoría drusa, estrechamente ligada a Israel, se encuentra atrapada en medio de toda esta tormenta? En este episodio vamos a explorar qué está pasando en Siria tras la caída de Bashar al-Assad, por qué Israel se está involucrando y por qué todo esto puede ser mucho más peligroso de lo que parece. Vamos a hacerlo a través del artículo de Ron Benilla y publicado en el diario Yediot Ahronot, que será la columna vertebral de nuestro análisis tal como lo venimos haciendo en los últimos programas. Luego lo vamos a contrastar con análisis de Tzvi Barel para el diario Haaretz, Bassem Emrou en Times of Israel y Luis Al-Lavlak en el Washington Post. Quisiera comenzar con el artículo de Ron Benilla y que justamente ahora están viendo en pantalla, quien parte de un hecho bastante claro. Israel comenzó a bombardear zonas al sur de Damasco no solo para eliminar arsenales del antiguo régimen de Assad, sino también para enviar una señal al nuevo gobierno sirio liderado justamente por Ahmad al-Shara, quien también es conocido por su nombre de guerra, Mohammad al-Julani. La señal de advertencia es clara: no se metan con los drusos. Pero, ¿qué es exactamente lo que quiere decir Israel? Miren, el trasfondo no es simplemente religioso, sino que de hecho es histórico. El conflicto entre los drusos y los yihadistas, particularmente los yihadistas sunitas que ahora gobiernan Siria, no comenzó hoy. Tiene raíces que se remontan a la escisión del Islam chiita ismaelita, esto es en el siglo XI, del que surgió justamente la religión drusa. Desde entonces los drusos fueron perseguidos, lo que los llevó a mantener su fe en secreto. En los ojos de los yihadistas, los drusos son herejes que deben ser reconvertidos o eliminados. Esto que dije, sin embargo, es solo la superficie en lo que respecta al ataque que estuvieron sufriendo los drusos en las últimas semanas. Ron Benishai pone la lupa sobre la cuestión que está afectando a toda Siria desde la caída de Bashar al-Assad y que no es excepción justamente en este análisis sobre lo que sucede con la comunidad drusa, que es la inestabilidad interna del nuevo régimen. Las milicias islamistas que ayudaron a al-Shara a llegar al poder hoy actúan justamente por cuenta propia. Incluso fuerzas de seguridad bajo su mando participaron en ataques contra aldeas drusas. Hace pocas semanas, esos mismos yihadistas habían masacrado también a comunidades alawitas, que es la secta a la que pertenecía justamente Assad, en las regiones costeras de Tartus y Latakia. Israel, que dice mantener una hermandad de sangre con la comunidad drusa, tanto dentro como fuera de su territorio, advirtió que no iba a permitir una masacre. Pero esta intervención, aunque está limitada, ya está siendo usada como propaganda por parte de los enemigos del nuevo régimen. En palabras de estos enemigos, proteger a los drusos sería apenas una excusa para que Israel intente establecer una zona de influencia permanente al sur de Siria, algo que el ministro de Defensa, Israel Katz, se encarga de no desmentir. Benishai no lo dice abiertamente, pero sí lo sugiere. El verdadero temor de Israel no es que al-Shara sea un islamista con pasado en Al-Qaeda, que lo es, sino que Siria haya colapsado en un mosaico de milicias armadas sin gobierno efectivo y que ese vacío, en cualquier momento, pueda ser llenado por Irán, por el Estado Islámico o por cualquier otro oportunista que prefiera hacer política con sangre ajena. Pero si el análisis de Ron Benishai nos muestra el escenario militar y estratégico, justamente el artículo que están viendo ahora en pantalla, que es el artículo de Tzvi Barel para el diario Haaretz, es el que nos obliga a detenernos a pensar: ¿a quién le sirve esta guerra entre yihadistas y drusos? ¿Qué rol está verdaderamente jugando Israel? Miren, Tzvi Barel propone una lectura radicalmente distinta. Según él,
la intervención israelí en Siria no puede entenderse solo como un gesto de hermandad entre drusos. Es, ante todo, una palanca de poder, una forma de intervenir en la redefinición del mapa político de Siria. Barel lo que explica es que los drusos desde dentro no están buscando separarse del Estado sirio ni crear un cantón independiente. De hecho, tanto el líder espiritual de los drusos en Siria, el jeque Hikmat al-Hijri, como el jefe de la principal milicia, la Ait Balous, fueron bastante claros. Quieren seguir siendo parte del tejido nacional sirio, pero bajo garantías de autonomía y seguridad. El problema, tal como lo explica Barel, es que la intervención israelí, aun si tuviera buenas intenciones, puede terminar convirtiendo a los drusos a la larga en una especie de delegación israelí dentro de Siria. Y esto, en un país frágil, dividido, que aún intenta reconstruir su soberanía después de la caída de Assad, es extremadamente peligroso. Ahí es donde justamente el análisis de Barel se vuelve un poquito más profundo y un poquito más complicado. Israel no solo defiende a los drusos, también desafía al nuevo gobierno de Ahmad al-Shara. Un gobierno islamista, de origen yihadista, ya lo dijimos, que ha sido reconocido por países árabes europeos. Este sector, esta parte es bastante importante e Israel no la está viendo con claridad, pero que ahora más que nada intenta consolidar su autoridad sobre todo el terreno sirio. Esta es la gran amenaza o el gran desafío de Al-Shara en este momento. En este contexto, cada operación israelí sobre los cielos de Damasco es un mensaje político mucho más que una respuesta táctica. Cuando Israel se presenta como defensor abierto de los drusos, esa protección no es inocente porque termina justificando una presencia militar y una influencia política en el sur al sur de Damasco. Y ese movimiento, por más que se vista de solidaridad o de hermandad, convierte justamente a la comunidad drusa en un actor percibido como aliado de un poder externo hostil. Este es un fenómeno muy importante porque ya lo vimos en la historia de Medio Oriente. En el Líbano de los años 80, los cristianos maronitas se aliaban con Israel esperando protección frente al avance palestino y musulmán. Lo que consiguieron fue justamente lo contrario, convertirse en blanco de otras facciones libanesas que los vieron como títeres de Tel Aviv. En el norte de Irak también sucedió, los kurdos aceptaron apoyo militar israelí, también estadounidense, justamente para debilitar a Saddam Hussein. Después terminan quedando expuestos y aislados en un país que no los reconoce como iguales y que los acusa de traición. Barel explica en su análisis el riesgo que contrae esta situación, que es que los drusos de Siria sufran ese mismo destino, que Israel los use como una zona colchón o como una herramienta de presión geopolítica y que eso les robe autonomía, soberanía y sobre todo legitimidad interna. Entonces, la advertencia de Barel es clara: si los drusos son vistos como los protegidos de Israel, entonces el resto de los actores sirios, ya sean islamistas o nacionalistas árabes, van a tener la excusa perfecta para marginarlos, atacarlos o deslegitimarlos en cualquier negociación futura. En otras palabras, si la protección israelí, dice Barel, no es calibrada con extremo cuidado, puede terminar volviéndose un regalo envenenado. Justamente por esto es que muchos líderes drusos, tanto en Siria como en Israel, se esfuerzan en dejar claro que el destino político de la comunidad tiene que decidirse dentro del marco nacional sirio y no en negociaciones entre potencias externas. La defensa militar puede ser bien recibida, y de hecho lo es, pero no debe reemplazar la soberanía política. Esto es lo que están tratando de aclarar los drusos sirios. Hasta ahora vemos dos perspectivas: la militar y estratégica de Romanishai y la crítica política, si se quiere, de Tzvi Barel. Pero ahora en pantalla les quiero mostrar un tercer artículo, que es el escrito por Bassem Emrou, publicado justamente en el diario Times of Israel, que nos acerca un poquito más al terreno. El artículo trata de llevarnos a las calles de Sahnaya, de Jaramana, de Sueida, nos muestra el caos. De hecho, reconstruye los hechos desde abajo. Cuenta que los combates empezaron tras la difusión de un audio en redes sociales, supuestamente de un clérigo druso insultando al profeta Mahoma. El clérigo negó ser el autor y de hecho el Ministerio de Interior sirio confirmó que se trataba de un montaje, pero la chispa ya había encendido la mecha. Lo que siguió fue una guerra relámpago de 4 días. 4 días en los que hubo ataques en carreteras, emboscadas, hospitales colapsados y, obviamente, la semana pasada, la primera intervención aérea israelí en apoyo directo a una comunidad dentro de Siria desde el colapso del régimen de Assad.
Bassam ofrece datos bastante duros. El gobierno de transición sirio, dominado justamente por excombatientes islamistas, tiene un solo ministro druso en el gabinete. Y en las negociaciones de alto al fuego que terminaron el enfrentamiento, los drusos exigieron una sola condición, y esto me parece que es lo más importante, es lo que nosotros tenemos que entender para entender el conflicto: que el control del territorio druso quede en manos de los propios drusos y no de las nuevas fuerzas del régimen. El artículo también apunta a un temor que resuena con fuerza justamente en todos los análisis que venimos viendo: la falta de control del nuevo gobierno sobre sus propias milicias. Esta es la historia que está detrás de esto que estamos viendo. Hay milicias vinculadas a HTS, otras directamente a grupos ex Al-Qaeda, al Estado Islámico. Esta mezcla volátil, sumada al resentimiento sectario y a la circulación masiva de armas, convierte cualquier incidente en una masacre prácticamente anunciada. Y ahí es donde Israel vuelve a entrar en escena. Según Bassem, el bombardeo israelí cerca del Palacio Presidencial de Damasco fue justamente percibido allí como un mensaje, pero también como una escalada que ya no tiene retorno, porque al intervenir directamente contra milicianos leales al nuevo régimen, Israel se vuelve a convertir en un actor abierto del conflicto post-Assad. Y en realidad esto lo hace por primera vez, pero se vuelve a convertir luego de lo que era la vieja Siria. Y ahí es donde caemos en el último artículo del día que ya está en pantalla, que es el de Luisa Lavlak, escrito justamente para el Washington Post, que nos lleva a las consecuencias. A diferencia de los otros textos, aquí no hay grandes mapas, no hay modelos geopolíticos, hay imágenes. Ella habla del niño ensangrentando en una camilla, de las madres encerradas en sus casas, de las ambulancias cargando heridos. Lavlak relata cómo, tras el audio que supuestamente insultaba al profeta Mahoma, milicias sunitas leales al régimen irrumpen en los barrios drusos. Habla de ejecuciones en las calles, de casas quemadas, retaliaciones. Y entonces comenta esta acción de Israel. Ella habla de un bombardeo a los atacantes y dice que por primera vez, y esto es cierto, Israel evacuó heridos drusos sirios para ser tratados ¿dónde? En hospitales israelíes. Pero lo más poderoso de este artículo del Washington Post no está justamente en las bombas, sino en las voces. Porque un religioso druso le dice al Washington Post: si Israel no nos protegió antes, ¿por qué pensaríamos que lo hará ahora? Lo hacen por su propio interés político, no por nosotros. La paradoja que está planteando el Washington Post es brutal. Mientras el gobierno israelí presenta su intervención como un acto de protección, de solidaridad, lo cierto es que no toda la comunidad drusa en Siria lo ve necesariamente así. Algunos agradecen ayuda, otros sienten que los convierte en un blanco, pero pareciera ser que hay un consenso en la sospecha de que pueden ser utilizados como pieza en una estrategia mayor que ellos no están controlando. La periodista de hecho también describe el miedo cotidiano, las calles desiertas, los rifles con la bandera rusa entre paréntesis, checkpoints improvisados, cuerpos tendidos tras los enfrentamientos, un país fracturado no solo en facciones, sino en identidades que desconfían unas de otras. Y en el fondo, el mismo patrón que venimos repitiendo desde antes. El nuevo régimen no gobierna del todo, no controla sus milicias y no puede garantizar su seguridad básica. Por eso el vacío que deja es tan peligroso como las ideologías que lo terminan llenando. Lo que parecía una disputa sectaria más en Siria se revela como algo mucho más profundo, mucho más peligroso. Los artículos que estamos analizando, Ron Benishai, Tzvi Barel, Bassem Marawe, Luisa Lavlak, muestran justamente capas diferentes de este mismo conflicto, que no es solo entre drusos y sunitas, sino entre estructuras de poder bastante frágiles, legitimidades muy disputadas y fronteras que ya no son tan claras. Ron Benishai nos explicó cómo el origen del conflicto es religioso, pero cómo el motivo de preocupación israelí es completamente estratégico, que es evitar que el caos se acerque a su frontera norte. Tzvi Barel advierte sobre el riesgo que Israel, al presentarse como un protector de los drusos, termine debilitando justamente la posición de esta minoría en lo que es la mesa de negociación siria. Bassem Marawe muestra una imagen de fragmentación bastante complicada a nivel institucional. Un gobierno que dice ser nuevo, pero que termina gobernando como los antiguos. Y Luisa Lavlak para el Washington Post trae justamente las consecuencias. Los cuerpos en las calles, comunidades que se arman solas,
ciudadanos que no saben si temer del enemigo o del aliado. Hoy, el nuevo régimen en Siria quiere presentarse justamente como estable, como funcional, capaz de garantizar la seguridad. Esto es lo que lo va a crear un Estado. Pero lo que nos dejan estos 4 artículos es justamente lo contrario. Hay un mapa de poder completamente disgregado, milicias que obedecen a intereses cruzados, alianzas que se modifican por ahora y comunidades como la drusa que no confían lo suficiente como para desarmarse y capaz con razón. Miren, Israel prometió realizar un cambio de cara al Medio Oriente. No pocas veces escuchamos a Netanyahu decir que gracias a la reacción israelí a la guerra que comenzó aquel 7 de octubre, guerra que comenzó en Gaza y luego fue expandida, a veces por adversarios y otras veces por el propio Israel. Hoy vivimos en un Medio Oriente distinto. De hecho, la operación que elimina a Hassan Nasrallah se llamó claramente Nuevo Orden. Sin embargo, con acciones militares que amenacen la estabilidad de un gobierno sirio que está consiguiendo el apoyo de la comunidad internacional, Israel lo que hace es arriesgar ese nuevo orden o hacer que sea efímero. Legitimar de nuevo a las milicias iraníes que representan la verdadera amenaza que Israel dice querer eliminar. Y así llegamos a la pregunta final. Si Israel actúa para evitar que el caos se instale en el sur de Siria, ¿no corre el riesgo de convertirse en uno de los factores que la profundiza? Y si la amenaza no es solo lo que hay del otro lado de la frontera, sino lo que la intervención mal calibrada puede provocar en un país sin instituciones sólidas. Hasta aquí llegamos por hoy, en las vísperas de una semana que promete sacudir a Medio Oriente con la visita de Trump y un posible acuerdo nuclear. No solo en tierras persas, sino también en tierras saudíes, y a esto hay que prestar atención. Israel mira de costado lo que pasa, justamente esperando que las fichas del dominó que se mantienen frágilmente paradas no comiencen a caer, ya sea en Gaza, Líbano o Siria.